El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado. Esa tierra, la mejor vega tabacalera del país, Villa González. Ahí están los mejores tabacos para hacer los mejores puros, esos puros que tienen tantas demandas en el extranjero y que tienen además la importancia de generar muchos cientos de millones de dólares para el país. Ponga su caridad en esas manos del patronato para cuidar de esas personas atrapadas en el cáncer, una enfermedad catastrófica como es el cáncer. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Avenida Independencia, casi esquina, Avenida General Gregorio Luperón. Ponga su caridad en esas manos salesianas que cuidan de esa institución para formar jóvenes en alto riesgo. Bien, bueno, iniciamos la semana, hay muchas cosas que comentar, pero me quiero referir a esta parte internacional, porque creo que todo el mundo está, ya hoy vivimos en una verdadera aldea global, y los seres humanos, señores, somos los que tenemos que cuidar este planeta, que es lo único que se ha de, señores, hay que ver lo grande que es el universo, uno sabe, pero también hay que ver el esfuerzo humano, el intelecto humano, para alcanzar los niveles de conocimientos que hay hoy del universo. Se ha caminado bastante. Yo muchas veces en tono jocoso digo, cuando se llega a un planeta de eso, el más lejano que pueda haber de todos los planetas, incluyendo uno que conocieron, Plutón, qué sé yo, conocido ahí como si es un pseudo planeta, qué sé yo. Creo que Plutón que se llama. Y yo muchas veces en forma jocosa digo, señores, ya esa gente está cerquita de Dios. Es decir, están ya llegando a donde Dios. Claro, hay que ver lo inmenso que es el universo. Pero el nivel de conocimiento que ha habido en estos últimos 50, 60, 70 años o más, y no se ha encontrado otro lugar que tenga la característica de este planeta en el que nosotros estamos habitando. Por tanto, cuidar de este planeta, señores, no solo por la contaminación de los residuos y todas estas locuras de una
superpoblación, una superexplotación misma del planeta, sino a los peligros de guerra nuclear y estas cosas, que ya eso implica realmente la desertificación, diríamos, del planeta. Sería convertir esto en un verdadero desierto, como marciano, venusino o lunar. Fíjense que lo que se encuentran cuando esas sondas llegan a un planeta de estos, miren que lo que encuentran en Marte, óigase bien, y cómo se han estudiado todos los planetas con estas sondas, y lo que se ve es desierto, señores. Ahí no se ve una planta, ahí no se ve un animal, ahí no se ve un ser vivo, ahí no se ve agua. Agua que pueda ser, o un líquido que se llame agua, que pueda ser utilizado por seres vivos. No lo hay. Entonces, estas amenazas de estas potencias y todos estos músculos que quieren sacar, principalmente los autoritarios, porque aquí yo voy a decir lo siguiente: Rusia y China hoy son las dos potencias dominadas por autoritarios que amenazan el mundo, porque es que Estados Unidos tiene sus bombas atómicas ahí, pero Estados Unidos no vive, lanzó una bomba o dos bombas atómicas de esas en una situación que se puede decir un mal hasta necesario. Es una pena porque murieron cientos de miles de gente en segundos o en minutos. Uno sabe el efecto catastrófico, pero por esos 200.000 muertos o 300.000 muertos que hubo ahí en Japón, nos hemos salvado miles de millones de seres humanos, porque no se ha vuelto a pelear, como se dice, con esas armas, porque todo el mundo sabe lo que son esas armas. Entonces, estos dos países, que son China y Rusia, tienen como una venganza, llevan contra Occidente. Quieren igualarse con Occidente porque la humillación de Occidente. Bien, hubo esa humillación, es verdad. China fue humillada desde el siglo XIX, ninguneada por las potencias, todo eso lo sabemos. Igualmente Rusia. Pero estos países no pueden poner al mundo porque Rusia quiera volver a lo que fue la Unión Soviética, o porque China intente borrar la humillación que Japón o Inglaterra cometieron contra China, o la humillación de Estados Unidos de mantener a Taiwán ahí sobre la base de su poderío militar. Bien, que se equiparen. Pero equipararse, para usted defenderse de un adversario potente, no quiere decir que usted quiere estar privando o alardeando de que usted puede destruir a ese Occidente en cuestiones de minutos. ¿Por qué? Porque Occidente no necesita ni de Rusia ni necesita de China. ¿Por qué? Porque el bienestar de Occidente estaba ahí hace años. Cientos de años hace que Occidente ha estado muy bien y China y Rusia no estaban bien. Ahora que luzcan hoy poderosos, como son China principalmente, bien, pero gracias a Occidente. Es decir, China necesita más de Occidente que Occidente de China, por lo que acabo de decir, porque Occidente estaba bien. Esas naciones europeas, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón, esa gente, Japón es Occidente por su modelo de vida, no por posición geográfica. Pero esos países alcanzaron su nivel de desarrollo y aquellos estaban atrasados con un sistema autoritario, que es lo único que tiene, el sistema autoritario. Pero estos han crecido en democracia, que el ser humano no está pisoteado, no está ninguneado, ni está atropellado allí o sojuzgado, sin libertad de expresión ni nada. Yo creo que esto es una lección, por eso yo decía, lo que va a funcionar es las sanciones que Estados Unidos pueda organizar
con Europa contra Rusia. Porque militarmente nadie va a ganar esa guerra. Se sabe. Si es el arma nuclear, pero que Rusia sabe que Estados Unidos es poderoso y que Estados Unidos, que perdió la guerra de Vietnam y que salió de Afganistán con una sábana por un gas, ese no es el Estados Unidos que ellos van a enfrentar. Ese Estados Unidos, como yo dije el día pasado, respetó esas aldeas, no las borró, pero podía borrarlas, como ha hecho Rusia, repito, como hizo en Chechenia, en Osetia, en Georgia, lo amenazó y le tiró bombas, ya se da en Siria, borró prácticamente zonas de Siria, a bombazo limpio. Pero Estados Unidos no puede hacer eso. Estados Unidos, repito, pudo haber borrado a Hanoi a bombazo limpio. Y el muelle de Haiphong, bombén. Vamos a bombardear toda la zona, pero pesado. Un bombardeo que seque a Vietnam, que lo rinda, como hicieron con Japón. A Japón no le perdonaron. Estados Unidos borró a Tokio. Porque hay que ver esas cosas. Entonces, que no se pongan a alardear de que Occidente está débil, yo tengo este hipersónico, yo lo puedo. Eso no es. Por eso yo creo que esa salida del presidente Biden me lució inteligente. Yo dije aquí el jueves o el miércoles que Biden es más político que Putin y que Trump y que toda esa gente y el mismo Xi Jinping, porque ellos lo que saben es ser autoritario, pero en Estados Unidos no se puede ser autoritario. Ahí hay que ser demócrata. El presidente de Estados Unidos no puede mandar envenenar a Donald Trump, ni a un adversario, pero el Putin ha envenenado más de 40 adversarios, entre ellos periodistas más de 10. Entonces es un criminal y el Xi Jinping es un autoritario que le pasan por arriba a cualquiera con una tanqueta en China. Y en China no se puede tirar ni foto donde diga el régimen. En Estados Unidos no es así, a menos que sean instalaciones militares y cosas de eso. El presidente Biden dio una respuesta que me pareció muy, muy inteligente. Miren, Estados Unidos cree en la diplomacia, vamos a un arreglo diplomático, pero estamos preparados para cualquier situación. No necesariamente es una situación militar, porque Rusia y China deben saber que Estados Unidos es una hiperpotencia. Ellos lo saben, porque un país que tenga 25 o 26, qué sé yo, portaaviones, que valen un dineral y que son máquinas de guerra que llevan de todo ahí adentro, que son pueblos montados en una plataforma de guerra, y todos los centros de poder y de mando que tiene Estados Unidos por el mundo, hay que saber que Estados Unidos no necesita hacer alarde de su poder. Porque, repito, sus adversarios saben eso. Ahora, hay un poder que Estados Unidos tiene que no se ve, no se exhibe con armas, que es el poder económico. Entonces, esa respuesta de Biden, lo que le ha dicho a Rusia es, mira, nosotros estamos preparados para otros escenarios, para el peor de los escenarios, que es que le apliquen una sanción económica a China y a Rusia, los dos si se uniesen. Pero China anda bronca. Los chinos andan solos y no quieren andar mal acompañados, como dice. Porque ese sistema SWIFT son 14,000 bancos que hay en Occidente, que Estados Unidos es el eje de las finanzas del mundo, porque es la hiperpotencia, lo hemos dicho, la líder militar, la líder financiera, líder cultural, líder económica, porque es la primera economía del mundo. Entonces ese país, si le aplican esas sanciones a Rusia, y China sabe lo que son esas sanciones, porque fíjense que con los aranceles nada más que puso el presidente Trump fue el griterío. Imagínense unas sanciones como esta que amenaza a Estados Unidos a Rusia, eso es la debacle. ¿Qué quiere eso decir? Que Putin no es verdad que se va a salir con la suya, porque su gente son los primeros que le van a decir, Mr. Putin, mire, nosotros no podemos poner en riesgo la estabilidad económica de todo este conglomerado, de toda esta riqueza que nosotros hemos acumulado, baje las presiones, porque si no aplican la presión de los bancos,
y del mercado y del comercio, Rusia no va a resistir, porque China no es verdad que China va a comprarnos todo lo que necesitamos, porque a China le van a bajar también las presiones. Es decir, a mí me parece que esa respuesta de Mr. Biden, aunque algunos la han visto como si fuera una respuesta guerrera, yo no la veo así. Yo la interpreto como por la vía de la parte de la economía. Porque usted le cae un vaso a un país y eso se resuelve en media hora o antes. Pero una situación de sanciones económicas, señores. Irán estuvo al borde de la quiebra. Al borde no, quebrado estuvo Irán. Ahí no se armó un desorden, porque es un país que tiene un sistema teocrático, y entonces ahí no sé, pero Irán estuvo al borde del cierre. Un país que le declararon la guerra comercial a Estados Unidos y le cerró toda la banca de Occidente a Irán. Sobrevivió porque vendiendo ese petróleo, China y algunos de esos países le compran, porque imagínense usted. Pero para recibir los pagos era toda la incomodidad del mundo. Y tal vez haciendo trueque con esas economías para que le enviaran. Pero ahí no había ni medicina para enfrentar el virus en Irán. Una situación caótica ese país. Y no es verdad que Rusia, un país que tiene 160 millones de habitantes, no es Irán. Y la riqueza de Rusia no es la riqueza de Irán, ni la teocracia de Irán, es el régimen soviético, o mejor dicho, ruso. Entonces, yo creo que por ahí va a venir la solución a ese problema con Ucrania, porque esa amenaza a Rusia, con Alemania participando, que hemos dicho nosotros que es el socio de Putin en la Unión Europea, pero si Alemania no resiste tampoco las presiones de los Estados Unidos, esa es la otra. Entonces Alemania, ya el canciller alemán ya está alineado con la política norteamericana y se le han ofrecido esas sanciones a Rusia y Rusia no va a resistir eso. Así que pronto, aunque Estados Unidos dice que va a haber una invasión, es difícil que Mr. Putin entre en esa. Y si lo dejan para más tarde y no invaden, va a ser peor, porque yo estuve viendo unas imágenes de los lodos que se crean con esa nieve en esa llanura de Ucrania, señores, que esas llanuras son. Ahí era que se producía prácticamente todo el trigo de Rusia, de la Unión Soviética, los granos, en Ucrania, esas llanuras inmensas, enormes, es el país más grande de todos esos países europeos, es Ucrania. Entonces, ese es un factor que influye para también Rusia necesitar de Ucrania, pero que ellos teniéndolo de amigos, tienen la garantía de todos esos cultivos, pero Mr. Putin dice que no amenaza a Ucrania. Mientras tanto, le quitó la península de Crimea y también le cesiona una parte en el este en una guerra secesionista. Es decir, ya demasiado evidencias de que el oso ruso se quiere comer a la pobre Ucrania. Pero vamos a seguir de cerca esos acontecimientos que ponen desde luego en riesgo la estabilidad, o no la estabilidad, no, ponen en riesgo la vida en el planeta, para que no se convierta ni siquiera en un secarral, sino en un espacio lunar o marciano, que ya hemos visto cómo esos robots nos envían las informaciones in situ con detalles de que ahí no hay vida. Así que parece que los líderes son conscientes de eso. Bien, vamos a ver. Vamos a una breve pausa y regresamos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria,
buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, y yo creo que para concluir con ese comentario anterior, yo recuerdo haber leído una expresión de Václav Havel. Václav Havel, un poeta, un intelectual de la República Checa, pero fue comunista. Y él fue elegido presidente de la República Checa después del comunismo, de la caída del comunismo, y salió del poder y volvió democráticamente, volvió también al poder. Václav Havel, recuerdo como ahora. Y Václav Havel dijo algo muy importante sobre la caída del comunismo. Porque esto que hace eso que hace Putin y el mismo Xi Jinping, que son dos hipócritas, ellos quieren hacerle ver a sus pueblos, que son unos pueblos que andan, parece que necesitan de ese tipo de mandatarios, esa es la realidad. Le quieren hacer ver que Occidente humilló a la Unión Soviética y a China en el sentido de que el comunismo cayó en la Unión Soviética porque Occidente metió todas las presiones para que cayera. No, Václav Havel dijo, señores, el comunismo fracasó por el diarismo. La vida, el espíritu del pueblo, la vida misma del pueblo, eso fue lo que derrotó el comunismo, esa realidad vivida diariamente, día a día. Una realidad de que usted no puede tener una sociedad como la Alemania Occidental y la Alemania Oriental, una al lado de otra, uno muerto de hambre o pobre y la otra riquísima, porque hay un sistema político allí que no deja la iniciativa privada caminar, ni la iniciativa social, incluso del mismo Estado. Entonces, esa fue la realidad, como decía Václav Havel, igual que le pasó a China. China no fue Occidente que acabó con el maoísmo, leninismo, ni marxismo de China, fue la realidad. Deng Xiaoping. ¿Qué hizo Deng Xiaoping, señores? Hay que borrar el maoísmo y todas esas absurdidades de la revolución cultural, el gran salto adelante, millones de muertos. ¿Qué fue el ejemplo? Vámonos a poner Lee Kuan Yew, a ver qué es lo que Lee Kuan Yew ha hecho en Singapur, una esquinita allí, una ciudad-estado. Vamos a copiar de Lee Kuan Yew, vamos a copiar de Taiwán. ¿Qué fue lo que hizo Chiang Kai-shek allí, el enemigo de nosotros? Pero resulta que Taiwán está muy rica y nosotros. ¿Por qué esto está quedado? No, vamos a cambiar. Entonces cambiaron, pero no fue que Occidente le metió un puñal a China. No, al contrario, le abrieron las puertas a Occidente para que invirtieran allí. Las empresas norteamericanas fueron a invertir. China hoy es el monstruo del comercio. Es verdad. Pero no fue porque le clavaron una espada, ni a la Unión Soviética, fue el diarismo que derrotó esos sistemas comunistas de opresión. Y todavía sigue la opresión, fíjense cómo están. Bueno, hay una excusa que llamó la atención al final en la semana pasada, el fin de semana.
esa excusa que buscó el Ministerio de Interior con respecto a esas protestas que hubo por ahí por Macorís, aquí se sabe, todo el tiempo se sabe, que ante protestas populares los gobiernos tienen que saber que la oposición aporta su pesito para eso. Porque ¿quién no sabe eso? O sea, dice el ministro de Interior, sabemos que la oposición tiene sus pesos metidos ahí, sus dineros, asusando esas protestas callejeras, esa inquietud social, creando esa ebriedad callejera. Bien, pero es que eso siempre ha sido así. Cuando Balaguer, cuando a Salvador Bahía Blanco le hicieron eso los reformistas, claro que eso lo hicieron los reformistas. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Pesos para gasolina? Lo dan los pesos para gasolina, porque la oposición actúa así. ¿Quién va a negar que si hay una protesta en San Francisco de Macorís, esas ciudades que son acribilladas, no van ahí al Partido Reformista en su época, ni van ahí al local del PLD, pero que un PLDista le dé su peso a esos tipos, se lo va a dar para que compren, qué sé yo, comida para su casa, para que puedan salir a protestar. Eso lo tienen que saber los gobiernos. Yo recuerdo cuando Balaguer se iba a poner a buscar excusas, que los comunistas y los PRDistas están financiando las protestas. Balaguer sabía que eso venía de ahí. Todas aquellas protestas de izquierda y aquellas protestas que podían haber, que el PRD no daba la cara, pero sí estaba metido el PRD, porque una huelga de un Achocín, ¿de quién era un Achocín? Además, eran tiempos en que, por ejemplo, Tribuna Democrática, Balaguer lo que hacía era que la cerraba. ¿Por qué? Porque desde ahí el doctor Peña Gómez anunciaba, los demonios, los infiernos caían sobre el país. El coronel que se quiera casar con la gloria, aquello, un golpe de Estado, qué sé yo qué. Entonces Balaguer, ¿qué hacía? Se iba a poner de ridículo a decir, ahí hay dinero de la oposición. Balaguer cerraba la emisora, porque el nivel de agitación que había era demasiado alto. Por eso se sabía que era la oposición, y la izquierda siempre fue revolucionaria. ¿Por qué Balaguer en esa misma constitución se hizo poner ahí el asunto de la clandestinidad y del comunismo declarado ilegal? ¿Por qué? Porque la actitud de esos grupos de izquierda era ¿cuál? Derrocar el gobierno. Entonces Balaguer apeló a la Constitución. Bueno, póngale ahí una coletilla que diga que eso son actividades ilegales. Tienen que ejercerse en la clandestinidad. El que esté en clandestinidad sabe que será perseguido. Pues eso se sabe. Ahora el Partido Comunista Dominicano, el PSD, no aplicaba para eso. Porque yo he dicho aquí que un hombre como el ingeniero Carlos Acuasiati, que en paz descanse, ese señor que fue muy serio, comunista de formación, PCDista. Ese señor trabajó en un cargo importante en la oficina de planificación del Secretariado Técnico de la Presidencia. Y muchísimos comunistas trabajaban con Balaguer, gente de izquierda. Pero no era gente que andaba en actividades subversivas. Ese era lo otro. Entonces, yo creo que eso no se gana nada con eso. El gobierno lo que tiene que evitar corregir crisis, porque las crisis no se corrigen, las crisis se evitan. Hay que evitar. ¿Por qué digo que hay que evitar la crisis? Porque muchos de esos reclamos, aunque sean hechos en forma ilegal o en forma subversiva, que es una especie de revolución lumpen, lo hemos dicho, ese lumpenismo del Falpo y todos esos grupos no son ni de izquierda ni de derecha, son de grupos del desorden. Y hasta cobran para hacer desorden, pues eso uno lo sabe. Pero usted no le puede dar pie a que la gente proteste. Miren eso, miren ese titular: gobierno está muy lejos de cumplir con plan de vivienda feliz. ¿Por qué? Porque el presidente anunció 60,000 y 62,000 viviendas. Yo recuerdo 35,000 viviendas nuevas, 17,000 viviendas serán reconstruidas o reparadas. Se han entregado 95. ¿Por qué entonces? Porque esas ofertas, como hemos dicho, ese gobierno coloquial,
Esas ofertas y todas esas promesas presidenciales no se van a poder cumplir, no son atendibles. Ayer, los que vimos la respuesta, que siempre la vemos, con el doctor Marino Vinicio Castillo. El doctor Castillo hizo pedagogía ayer, señalando esas cosas que nosotros aquí tenemos 17 meses diciendo que no se puede dejar de atender la buena asistencia de gente experimentada. El doctor Castillo puso unos ejemplos extraordinarios, lo que pasaba con Balaguer. ¿Cuántas veces nosotros hemos puesto a Balaguer de ejemplo y de todas esas cosas? Y el doctor Castillo, que es un verdadero pedagogo político aquí. Memoria viva del país. Pero este gobierno ni caso le hace. Fíjense que yo hablaba el viernes de una comisión de recuperación de bienes del Estado, terrenos y cosas de eso. Imagínense ustedes la experiencia de Marino Vinicio Castillo, de aquella comisión de recuperación de terrenos del Estado. Imagínense ustedes presidir o copresidir aquella comisión, señores, donde estaba Marino Vinicio Castillo, Meme Viña, el licenciado Prestol Castillo y el agrimensor Miguel Dargán. ¿Ustedes creen que donde haya unas personalidades como estas, y que todavía sobreviva el doctor Castillo con este recto juicio de razón y de palabra, que el presidente no utilice esa memoria viva del país por asuntos tal vez de sectarismo políticos o malos consejos de algunos que andan ahí de ese entorno, que lo que es un entorno chismoso muchas veces, incapaz, inepto? Pero los gobiernos, cuando se quieren, como dicen, cuando se quieren encapsular en esas conductas, primero de bisoñez, por la misma bisoñez, pero una conducta errática. Fíjense la cantidad de errores que se han cometido en el gobierno. La gente lo pasa porque el presidente, como hemos dicho, es un hombre de cercanía, donde prácticamente ha ido sustituyendo. Yo diría que hay una sustitución, aquella tesis de Bosch, el pentagonismo sustituto del imperialismo. Aquí yo creo que es el sensibilismo, sustituto del presidencialismo, qué sé yo, cómo ponerle a eso. Porque el presidente luce sensible ante hechos, por ejemplo, ese caso de San Pedro de Macorís, pero el presidente tiene que mandar delegaciones. Pues si el presidente va a ir a cada caso que pase como ese de San Pedro de Macorís, no va a tener tiempo, no va a tener descanso, como le sugiere el doctor Castillo. Porque imagínense cuántos hechos como ese de San Pedro pasan a nivel nacional. El presidente no va a asistir a todos. Tiene que mandar delegaciones. Mira, ve a San Pedro, mira a ver esa familia, qué pasó con esa familia. Porque yo he hecho el cuento aquí de Trujillo, leído en el libro de don Mario Rivitín. Trujillo está en San Cristóbal, en su casa de caoba, desayunándose temprano, le llevan los periódicos, como era de costumbre, de ley, llevarle esos periódicos a ese señor. Trujillo, que era muy acucioso, ¿qué vio? Un anuncio. Un señor de origen español o español vende su casa y se va a retirar del país. Y eso le llamó la atención a Trujillo. ¿Y qué hace Trujillo? Llama desde la casa de caoba, llama a la capital a uno de esos asistentes. Miren, desplácese a esa dirección y averígüeme, pregúntele a ese señor por qué él se quiere ir del país. Va, caballero, ¿qué es lo que le pasa? Me voy del país, estoy vendiendo mi casa y quiero ver si la vendo a la mayor brevedad para salirme de aquí, de este país. Me voy. ¿Y qué es lo que le pasa? Bueno, miren, me está pasando lo siguiente. El mayor o coronel o el general fulano de tal, me está enamorando la hija mía y yo no quiero tener problemas porque ese señor no quiero que me enamore mi hija. Bien. Cuando el hombre, el asistente de Trujillo, le dice a Trujillo las razones por las que el hombre se va, Trujillo llamó al coronel o al general o al mayor, qué sé yo. Mire, caballero,
le voy a decir lo siguiente. La próxima vez que usted se meta, que usted se acerque nada más por esa casa, prepárese. Lo que le viene no va a ser cosa pequeña. Eso era el jefe, ese Fello, el de San Cristóbal. Entonces él mandaba un emisario, porque Trujillo no podía ir a todos los sitios. Por eso, esos consejos que daba el doctor Castillo, y que son prudentes porque, repito, el presidente cuántas promesas de asfaltado de calle, pero no se puede asfaltar el país todo, porque Obras Públicas no tiene capacidad de eso, es trabajando, como dicen, por goteo, a retazo. Se está en la capital, bien, la capital es muy amplia, pero era lo que yo decía, un plan de bacheo, porque hay que pavimentar todas las calles, la Churchill, bueno, la Churchill tiene mucho rodaje, bueno, pavimentan. La 27 tiene mucho rodaje, bien. Y la Kennedy, lo que fuere, 3 grandes avenidas o la Lincoln, pero usted no puede emplear todas las calles de Santo Domingo, eso es imposible. Un buen bacheo, pero no se bachea. La carretera Duarte tiene muchísimos tramos que están quedados también, dañados por las lluvias, el rodaje intenso, etcétera, etcétera. Entonces, son tantas las obras que se han ofrecido, son tantas las cosas que se han ofrecido que el presidente no la va a poder cumplir. Y se siguen ofreciendo más y más y más, pero va a ser imposible. Entonces, fíjense, de todas esas viviendas, solo 95 se han entregado. Por esas mismas razones que hemos dicho. Pero esto, entonces, ¿qué pasa? Que acelera las protestas sociales, y eso crea inquietud social. Y hay que andar entonces, como dicen, al salto de la pulga, como se dice. Y no es bueno. Más, en medio de todo esto, entonces se habla de la reforma. Reformas que no son prioritarias porque no han sido prioritarias. Y yo he dicho lo siguiente, lo decía aquí el viernes. Se plantea una reforma de 41 artículos de una constitución que fue promulgada en el 10. Una constitución que fue elogiada por tratadistas constitucionalistas extranjeros, locales, gente de Estados Unidos, gente de España, de Argentina, han opinado que es una excelente constitución, pero resulta que ahora la Constitución tiene 41 artículos dañados. ¿Y a quién qué es lo que vamos a hacer entonces? Como yo he dicho, ¿quiénes son los benditos constitucionalistas, los abogados, los letrados de este país que todo lo hacen mal? ¿Cómo es posible que la Constitución tan elogiada del 10, como una Constitución moderna, una Constitución que, bueno, que le faltan leyes y todavía no se ocupan de ponerle las leyes que le faltan? Y ya estamos hablando de cambiar 41 artículos con un Congreso, imagínense ustedes, que es el más mediocre de toda la historia del país. ¿Cómo vamos a salir a camino? ¿Esa reforma es prioritaria o hay otras cosas más prioritarias? Porque yo estoy seguro que si se pudiera poner retroactivo la no reelección, mire, hay uno de, no son 41, son 42. El artículo que protege la reelección del presidente, lo vamos a poner que ese artículo diga que no podrá haber reelección incluso para el presidente que está. Y ya que inmediatamente el presidente Abinader desiste de la reforma constitucional. Porque son los intereses. Entonces, que ahora es para mejorar la justicia, todo lo que hemos dicho. Entonces, ¿quién es que lo va a nombrar? Los jueces. Y los jueces que nombraron como independientes, y bueno, todavía, como han dicho algunos, ni se sabe si son buenos. Pero ya los que nombraron como independientes, se supo que tampoco hicieron el trabajo correcto. Y la justicia siguió con su misma, renqueando, como se dicen, de los mismos males. Que era lo que decíamos la semana pasada. Entonces, ¿cuáles son las excusas? Hay que cambiar 41 artículos. Señores, de una constitución, repito, que fue elogiada por juristas de calidad. Juristas, repito, no solo del patio, sino de la región y de continentes europeos, españoles, que opinaron sobre esa reforma del 2010. Vamos a la pausa.
El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, los gobiernos, los dos últimos gobiernos que hemos tenido se han propuesto, he hablado con mucha propiedad de eso, y pienso yo que he hablado con propiedad, pero de ese liquidacionismo que hay con el Estado. Dar el Estado, repartir los bienes públicos. El gobierno de Danilo Medina y el gobierno del presidente Abinader se han seguido en esa, diríamos, en esa fiesta, esa fanfarria. O diríamos, ese festín, repartir los bienes públicos, incluso de quienes, de gente que son invasores, que han tomado terrenos del Estado en forma abusiva, pero más, han tomado incluso terrenos privados, se han metido, como se dice, a la brava, han ocupado ilegalmente terrenos privados y el Estado ha tenido que hacer permutas al sector privado, devolviéndole bienes públicos, por esos bienes que han sido ocupados por gente que en forma desaprensiva van y se meten a la brava, violando la ley. Entonces ya el Estado, que ha recibido eso como una permuta, se han ocupado estos beligerantes y todos estos oportunistas y logreros que se han metido allí, y otros que lo han vendido, y ahora vienen los gobiernos y le dan título definitivo. Esa es una vertiente. Y así hemos tenido nosotros miles de casos. Los únicos casos, diríamos, en que el Estado lo ha entregado legalmente, como son los bienes de la reforma agraria, mucha gente de esa también han ocupado terrenos. Y también ocuparon terrenos privados diciendo que eran públicos y el Estado tuvo que comprarlos o permutarlos. Y eso es una grave actuación contra los bienes del Estado. Pero ahora en todo gobierno le dan título definitivo. Es decir, premian a los invasores. Las otras parcelas no la dan con probanzas. Yo no digo de muchos solares, de gente que lo ha ocupado, lo ocuparon en forma también violenta, han construido. El Estado nunca le ha cobrado, le ha dejado allí y ahora le otorga el premio, le da su premio. Las parcelas no fueron entregadas así. Las parcelas fueron entregadas con un bien común, familiar. Pero ahora, ¿qué se hace? Se da el título definitivo violando la ley 145. Ahora, se dan sin probanzas. Y eso es un caos porque hay muchos terrenos que fueron terrenos productivos y que el urbanismo los ha absorbido. Y ahora el parcelero se ha convertido entonces en activista urbano de venta de terrenos, de solares. Y entonces seguimos en eso. Pero esa fiesta ha permitido que ya hasta los haitianos están invadiendo. Yo voy a poner una imagen ahí que me enviaron, que lo vi, mejor dicho, en la red.
de haitianos invadiendo terreno en el este porque supuestamente esos terrenos son del Estado. Ustedes están oyendo por dónde que andamos. Pero es todo eso, por esa permisividad que ha habido en el país. Miren esto. Eso en la carretera del Coral. Eso es una vergüenza. Miren la rabalización de esos terrenos. Miren, esos son bohíos arrabalizados de haitianos que se han mudado ahí y la autoridad nacional, ¿dónde está? Este señor hace la denuncia. Y de madera, en plena autovía El Coral, miren allá, donde se ve aquel arrabal, casuchas de cartón y madera, a la indiferencia de las autoridades que se hacen de la vista gorda para no ver el foco de arrabalización que esto representa. Esta tierra, ellos la tomaron porque era del Estado, dicen ellos. Bueno, yo no sabía que los haitianos eran parte del Estado Dominicano. Y más, arrabalizar de esta forma una parte tan bonita, una parte tan importante, la vía de acceso de los turistas, y ponerle casucha de madera y cartón. A indiferencia de las autoridades gubernamentales, municipales, policiales. Eso que dice ese caballero, ¿dónde están las autoridades? Entonces para expedir títulos, para expedir carnets a los haitianos, para para tolerar a los haitianos aquí y que hagan eso. Entonces ahí no, la ley no habla. Donde hable para expedir el carnet. Ahí así, porque la ley dice que ese carnet hay que autorizarlo, pero las repatriaciones también lo autoriza la ley. ¿Por qué no actúan? Porque hay una actitud pro-haitiana desde el gobierno. Nosotros dijimos que esos discursos del propio presidente y todos son retóricos. ¿Por qué? Porque la muestra de que el gobierno del presidente Abinader se comporta como pro-haitiano están en los nombramientos que se hicieron, porque el canciller pro-haitiano, lo hemos dicho ya, yo no sé, ya yo neseo con eso. Bueno, es la realidad. Pero aquí hay una cantidad de, incluso miren ese instituto de las migraciones, dirigido por un antidominicano, un hombre pro-haitiano jurado. Y fíjense que todavía en la oscuridad no quieren meter los carnets ilegales anticonstitucionales. Y entonces, ¿cómo es posible? ¿A quién le voy a dar el crédito? Entonces aquí, lamentablemente, hasta que no haya una frase, una palabra, como yo he dicho aquí, esa palabra que yo no, de momento se me va a zafar a mí, que yo la voy a tener que decir, aunque yo no tengo el poder. Pero esa palabra de 4 letras y de 2 sílabas, que todo el mundo sabe cuál es, áspera, pero dura de oír, va a haber que pronunciarla, porque eso fue lo que tuvo que decir Rafael Leonidas Trujillo allí en la frontera. Y él también, ese Trujillo, la antítesis, que fue Camaño, entonces Francis Camaño se lo dijo a los americanos, en la embajada americana, echó esa misma frase, esa palabra, para irse al puente a defender la revolución. Porque parece que también, hasta Mella tuvo que también echar esa mala palabra, y Santana también. Todo el que ha sido dominicano y ha tenido que salir a defender a este país ha echado esa palabra, esa mala palabra que yo no la quiero pronunciar aquí por respeto a mis seguidores de este programa. Pero todo el mundo sabe a lo que yo me estoy refiriendo, cuál es el San Antonio, como se sabe, que hay que echarlo sonado, áspero de oír, duro de oír y áspera, es verdad. Pero hay que decirlo con eso, con responsabilidad, porque es la única forma de que estos gobiernos entiendan. Entonces, ¿a quién es que le vamos a creer? ¿Cómo es posible que nos quieran engañar? O sea, tan a la franca. Pero eso no se puede. Entonces el gobierno está actuando en forma muy irresponsable, hay que decirle eso. Eso no puede seguir. El presidente tiene que darle un giro copernicano a su gobierno en materia migratoria y que le podamos creer. Porque la palabra del presidente se está quedando devaluada, peor que la de Danilo Medina. ¿Por qué? Porque Danilo Medina, señores, habló 2 veces, yo creo, de ese caso, el de La Habana y el 27 de febrero. Y todas sus maniobras para destruir el fallo del Tribunal Constitucional, y él delegó en su primer ministro, Gustavo Montalvo, que era el artífice de esa
maniobra, de esa trapisonda y de todo ese daño que se le hizo al país. Pero el presidente Abinader, que ha venido a reivindicar esa política, que ha venido a limpiar aquello, a darnos fe, a reforzar la fe en el país. ¿Y cómo es posible que su propio gobierno actúe de contrario a sus propias palabras? Pero sus hechos, porque quien firma los decretos nombrando a todo ese grupo de pro-haitianos es el propio presidente Abinader. Fíjense ya por donde, así es que está el país de haitianos. Así se llenó Matamosquito, así también llegaron allá a la zona de Puerto Plata y los canadienses. Ahí apareció Canadá financiando un barrio y eso es una falta de respeto a este país. Porque falta esa palabra, falta ese San Antonio. Que le diga a los canadienses, mire, ustedes no pueden invertir aquí en un barrio de haitianos ilegales porque ¿a dónde que estamos? O este país no se respeta. Pero no hay el dominicano que eche la mala palabra. No lo hay, hasta ahora no lo hay. Y entonces, lamentablemente, o por lo menos, no está mandando. Pero hay muchos dominicanos que están dispuestos a eso. Pero lamentablemente el país está siendo liquidado porque no hay una autoridad que defienda al país. Y entonces, ¿cómo es posible que pase esa cosa? ¿Dónde están los policías de este país? ¿Dónde están las Fuerzas Armadas de este país? Porque si es terreno del Estado, con más razón para que usted saque a esa gente de ahí. Y si es terreno privado, todavía con más razón para que le den la fuerza pública a la persona que es el dueño de esos terrenos. Pero ¿y cómo es que este país se va a rabalizar porque de Haití vengan a vivir aquí y aquí no hay autoridad que le ponga coto a eso? Pero ¿y cómo es posible una cosa igual? El país no puede seguir gobernado así, es que no puede seguir gobernado así, porque este país no, los que formaron este país no lo formaron para que pasara esas cosas. Esas son cosas que revelan a uno realmente. ¿Y cómo es posible que se tolere eso? No puede ser. Definitivamente no puede ser. Bueno. Ese corredor de la Churchill ya ha comenzado. Unos señalan que es un éxito. Otros señalan que es una mala decisión. Las entrevistas que le han hecho en la calle a los usuarios dicen que no hay un flujo suficiente de autobuses, que la gente tiene que esperar mucho, que los carritos, aunque viejitos y todo, llevaban a la gente más rápido. Ese corredor tiene que ser, diríamos, abundante de autobuses que pueda suplir a los carritos, porque también hay que entender lo siguiente: los pasajeros saben que un autobús de esto no se puede movilizar tan rápido como un carrito. El carro ya va lleno, por ejemplo, y se desplaza rápido y llega al sitio. Ahora el autobús va más lento, tiene más gente, ocupa el espacio de quizá de 10 carros. La capacidad de 10 carritos en el espacio, pero va más lento porque no puede ir a la velocidad que van los carritos, porque los carritos van más rápido. Entonces esas quejas yo creo que son injustas. La decisión es bonita, es buena porque la ciudad tiene que modernizarse y no podemos seguir con todas estas arañas de vehículos que andan descartalados en las calles, haciendo muchísimos zigzagueos y haciendo muchísimas imprudencias, gente sin calidad ni siquiera, para usted lo choca un elemento de esto en un vehículo y usted tiene que seguir y que le arregle su seguro, o usted mismo tiene, porque no son insolventes. Muchísima gente indocumentado, haitiano, manejando carros públicos, carros privados, carros públicos de concho, de transporte. Entonces, no nos podemos oponer a que ese servicio el gobierno lo pueda mantener bien. Ojalá se pueda mantener bien, pero tienen que suplir más autobuses o que se cumpla con el tiempo para tratar de que el pasajero no se disguste y ya el que tenía costumbre de llegar temprano a su trabajo, si se dilata, llega tarde, entonces se siente incómodo, se siente mal. Otra cosa es que el gobierno tiene que tratar de garantizar un costo más bajo, porque también en el momento que estamos, a veces hay medidas buenas, pero el tiempo, el momento, validar esas medidas con una
situación de desesperación que tiene la gente por la misma inflación y cosas, y usted decirle, mira, el pasaje ahora te va a subir 15 o 20 pesos más. Eso no es fácil asimilarlo, entonces hay que ver todas esas vulnerabilidades. El gobierno se mete en muchos problemas sin necesidad. Porque hay cosas que se quieren hacer, pero no es el momento tal vez para hacerlo. Ojalá, repito, esto salga bien y que la gente entienda que la comodidad, la limpieza y la seguridad, incluso que da un autobús, no lo da un tiesto de carro de esto que le puede dañar hasta la ropa a usted, incluso las mismas enfermedades infecciosas y todo, porque la gente va muy agrupado, muy incómodo. Y entonces quizá un pasaje más caro, un poco más caro, la gente lo tolere por esas comodidades. Pero es el momento en que se toma una medida de ese tipo, con tantas situaciones de escasez de dinero que tiene la gente y todavía de desempleo y de, qué sé yo, es incómodo eso, la gente se siente mal. Es una medida buena, pero todavía no aceptada como buena por los usuarios. Hay que tratar de inundar de autobuses eso. Y los que están ejerciendo esa labor privada, bueno, pues entonces a veces hay que perder, comenzando un negocio hay que perder, o que se lo compense el gobierno, que puede compensar mientras tanto, mientras la gente se va acomodando a lo cómodo, o se va adaptando a lo cómodo, mejor dicho. Y entonces se le va flojando al mercado, se le va dejando entonces la situación de solución a ese transporte masivo que es el autobús. Ojalá esas cosas sean entendibles, pero eso tienen que buscarle la vía, porque el gobierno tiene una serie de acusaciones. Toda esa cercanía del presidente, hemos dicho, le favorece. El presidente mismo ha dignificado el cargo por esa conducta que él tiene de cercanía. Incluso, hemos dicho, su propia familia. El comportamiento público de la familia del presidente ha sido ejemplar. Eso acerca al presidente. El presidente no rehúye a las peticiones y las solicitudes que le hacen, no rehúye. Y eso es muy bueno. Pero este gobierno, en medio de ese sensibilismo del presidente, tiene también el predominio del elemento oligárquico que hemos dicho. Y eso, ese predominio se nota incluso con esas concesiones. Todas esas concesiones que se hacen y que se van traspasando al sector privado y que pasen de la revista al sector privado y que la APP y la carretera y hagan aquello y el coral por allí, qué sé yo, el ámbar, y que hagan aquello y que le vamos a ceder la energía. Entonces la gente se está dando cuenta tal vez que es verdad que el sector oligárquico se está haciendo entonces ¿cómo diríamos?, el dueño de los negocios públicos. Y más que uno sabe que ese sector ve las vicisitudes de los más desamparados, no alcanza a verlas muy de cerca, y mejor dicho, ni siquiera de reojo, o tal vez de reojo, ve los problemas y las vicisitudes de los más necesitados, porque es un sector que solamente busca el lucro, y el lucro en grande, ni siquiera el lucro pequeño, sino el lucro en grande. Entonces, si se está haciendo dueño de todo lo que es negocio del Estado, el Estado, entonces, ¿qué es lo que va a quedar administrando? ¿Qué van a administrar los gobiernos? ¿Qué es lo que va a administrar si todos los servicios prácticamente van a manos privadas? Se va quedando eso en el corazón de la gente, en el sentimiento de la gente. Y esas cosas van creando un ambiente también de exaltación social. Son tantos los temores, son tantas, mejor dicho, las
las causas para que haya una explosión social, por ejemplo, o no una explosión en el sentido gigante de la palabra, pero sí comienzan esas protestas aisladas y luego se van sumando más sectores y entonces, como decíamos al principio, aparecen esas manos dadivosas que comienzan a soltar, como se dice, lana para que el elemento subversivo sobreviva a las presiones que genera y al desempleo y todas esas cosas, y entonces se agranda y vienen las decisiones desesperadas al final. Ojalá nada de esas cosas pasen en el país porque nos van a poner en situación muy difícil. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.